Proverbios capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer este versículo, es el versículo hoy de aprender, muy importante. Dice así la palabra del Señor: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Quiero que lo lean una vez más, ustedes conmigo. 1, 2 y 3. Retén. Leámoslo todos, ¿listo? 1, 2 y 3. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Muy bien. Es la tercera de 4 enseñanzas de esta saga que estamos hablando acerca de los hijos, del proyecto de Dios con los hijos. Esta es la tercera. El próximo domingo, si Dios lo permite, yo sé que Dios lo va a permitir, voy a enseñar algo que se llama el egoísmo de los padres. Así que todos están invitados. ¿Cuántos padres van a venir el próximo domingo? ¿Y los padres egoístas también? Todos están invitados, todos están invitados. Muy bien, el egoísmo de los padres para el próximo domingo. Hoy, la charla de hoy se llama consejos. Ya habíamos hablado acerca de propósito, ya habíamos hablado de direccionamiento. Hoy vamos a hablar de los consejos, de 3 consejos que Dios nos deja en la palabra, muy importante para nosotros poder desarrollar nuestra labor como padres y también desarrollar a nuestros hijos en el cristianismo. A veces nosotros no entendemos cuán importante es el hecho de que Dios nos da un regalo tan maravilloso como los hijos para poderlos proyectar a futuro. Entonces, el primer consejo que voy a darles hoy se llama lo que los padres deben saber. Hay cosas que ustedes deben tener muy claro, deben tener muy en cuenta a la hora de enfrentar el reto de desarrollar a uno de sus hijos. Y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Efesios capítulo 6, versículo 1 hasta el 4, dice así. Escúcheme bien, Efesios 6, del 1 al 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que sea, de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación al Señor. Quiero ponerlo en contexto a usted sobre esta parte del libro de Efesios capítulo 6. Tiene que ver con el mandamiento que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 20. Usted sabe que la palabra nos enseña los 10 mandamientos y uno de ellos es el que está haciendo referencia Pablo cuando escribe la carta a los Efesios y le habla a los hijos hablándole del mandamiento de honrar a los padres. Ahora, yo quiero que usted entienda esto bien importante, es muy importante. Pablo está declarando un mandamiento que fue escrito cientos y cientos de años en el pasado. Eso significa que para que Pablo pudiera darnos este mandamiento, Pablo debió haberlo cumplido antes. Escúcheme bien, significa que Pablo recibió de su padre el mandamiento, que su padre recibió de su padre el mandamiento y así sucesivamente desde el momento en que el mandamiento fue declarado al pueblo y llegó hasta Pablo, y Pablo tenía la autoridad espiritual y moral de poderle decir a sus discípulos, en este caso al pueblo de Éfeso, que debían ser buenos padres. ¿Eso qué significa? Significa que para usted poder dar una orden, un direccionamiento a sus hijos, para usted poder enseñarle a sus hijos a que se sujeten a la palabra, primero debe sujetarse usted. Amén. No funciona de otra manera. No funciona de otra manera. Si nosotros queremos hablar de la palabra del Señor y de los mandamientos del Señor y queremos exponer los mandamientos del Señor, usted y yo como hijos debemos aprender a ser buenos hijos porque la palabra lo enseña. Ahora,
Yo entiendo que muchos de ustedes no conocían al Señor. Yo entiendo que ustedes no conocían ¿cómo se llama? Las leyes y las normativas que la Biblia nos enseña. Yo entiendo todo eso. Pero ahora que usted conoce la palabra, no tiene excusa. Ahora tiene que usted vivir lo que tanto lee. Porque para poder enseñar a las nuevas generaciones, al futuro, si usted tiene un proyecto futuro de que Dios le dé hijos, de que Dios le dé la oportunidad y el privilegio de desarrollar a esos seres maravillosos, a esas almas puras, usted tiene que empezar ahora por conocer la norma que luego usted va a implantar. Pero tiene que vivirla. Porque la autoridad no es algo que nosotros, óigame bien, no nacemos con ella. Nosotros forjamos en nuestra vida, a través de la práctica, a través de la palabra, forjamos autoridad. Mi esposita, voy a hablar de ella, es una mujer, usted la conoce, es una mujer hermosa, bella, me encantan esos churcos. Aparte de que está cumpliendo años y que estamos de aniversario, gloria a Dios, amor, si ves, ¿sabes? Estamos de aniversario. 26 años me ha soportado durante 26 años, ¿cierto, mami? Bien. El viernes, ella en el devocional, el altar familiar que da todos los viernes a través de Facebook, ella dijo algo que a mí me movió el corazón. Ella dijo algo, y es algo que es real, es tan real. Yo no sé, yo creo que las hermanas van a estar de acuerdo. La Biblia dice: mujeres, sujétense a sus maridos. ¿Y por qué no dice nada las hermanas? Quedaron calladas, todas impactadas. Yo ya sé por qué ustedes se quedaron calladas. Yo le tengo la respuesta a eso. Las mujeres se sujetarían al hombre si el hombre se sujetara a Dios. Denle un aplauso al Señor. El problema no es la mujer que no se quiera sujetar. El problema es que el hombre es el que no se quiere sujetar a Dios. Ahí sí hablan las mujeres, amén, gritan fuerte. Pero es que esto es un problema real. Los hombres quieren imponer una autoridad que no tienen porque no se sujetan a la autoridad que tienen. Wow. Ahí. Eso es una revelación de Dios. Si el hombre se sujetara a Dios, la mujer sin ningún problema se sujetaría al hombre. Vea, ahí sí dice el amén. Eso significa, escúcheme bien, el problema no es direccionar, el problema es autoridad. No podemos nosotros tratar de direccionar a los hijos cuando nosotros como padres no nos hemos direccionado a ser obedientes a la palabra del Señor. La Biblia, el libro sagrado, no está escrito para fastidiarnos la vida, está escrito para direccionar nuestro camino y direccionar a las futuras generaciones. Nosotros tenemos que tomar el evangelio en serio. Qué fácil es vivir una vida cristiana donde la que va a la iglesia y la que ora al Señor es la mujer. Vaya, mi hija, ore por mí, tranquilo, yo no voy, yo no tengo pereza, no quiero irme, quiero levantar tarde, no quiero sacrificarme, pero vaya usted. Chévere hacerlo. El problema es que cuando nos exige Dios autoridad, no la vamos a tener. Porque tenemos que conocer como padres la ley que estamos tratando de promover. Yo no puedo decirle a mi hijo, sujétate a tu padre, llama a tu padre y respétalo si usted no respetó al suyo. Amén. Yo no puedo exigir algo que yo no he dado. ¿Cuántos de aquí fuimos ovejas negras? Ahorita hablamos al final, hermano. Ovejas negras, yo fui ovejita negra. Mi mamá oraba por mí de la siguiente manera: Señor, dale tiempo de arrepentimiento y llévatelo. Sí, hay oraciones de padres que, fuertes porque hay hijos que son extremadamente rebeldes. Pero ¿sabe por qué un hijo es rebelde? Porque el padre no direccionó correctamente a su hijo. Los hijos no son responsables, y le digo por qué. Cuando el Señor le entrega a usted un hijo, le entrega un alma pura, un alma limpia. Al hijo, todo lo que desde que son niños empiezan es a construir. Usted como padre está construyendo a su hijo. Usted está desarrollando un alma que no tiene, llegó en ceros, llegó en blanco. Todo lo que aprende lo aprende de usted. Lo bueno
y lo malo lo aprende de usted. Ahora, y si yo soy un enamorado de la palabra, si yo creo en la palabra, si yo tengo claro el mandamiento en mi vida, si yo lo practico, va a ser más fácil que cuando yo lo diga, la gente lo cumpla, porque yo lo vivo. Como padre, yo debo ser un modelador de la palabra, no solamente un recitador de la palabra. La Biblia dice claramente que no solamente tenemos que leer la Biblia, sino tenemos que ponerla en práctica. Y los hijos no copian de que usted le diga mandamientos, porque mire, la palabra del Señor dice lo siguiente. Mire, la Biblia dice, al que madruga, eso no dice la Biblia, ¿sabía? Y así queremos levantar hijos en Dios. Mi hijo, usted recuerde lo que dice la palabra, al que madruga Dios le ayuda. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 y 7, dice que aquella persona que temprano se levanta a buscar de Dios, el Señor se levantará por él, hará próspera su casa. Eso sí dice la Biblia. ¿Cómo queremos nosotros levantar una generación para Dios si no conocemos al Dios que va a llevar a esa generación adelante? Tenemos que ser nosotros los primeros enamorados de la palabra. Tenemos que ser nosotros los primeros comprometidos con la palabra. Tenemos que nosotros ser los primeros que cumplimos el mandamiento de la palabra para poder colocar a otros a que los cumplan. Y eso empieza por nosotros. Mire lo que dice en el verso 4. Vosotros padres no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sabe qué es la disciplina? Muchas personas se equivocan, como decíamos la semana pasada, la antepasada, hablábamos de que la gente cree que la varita es la vara de la corrección, es un palito con el versículo bíblico. La disciplina son, escúcheme bien, estructuras y decisiones que debe tener una casa, normas de conducta claras. Disciplina no es un palo, disciplina no es un rejo, no es una chancleta, no es una escoba en la espalda. Disciplina son normas claras de convivencia y esas las encontramos en la palabra. Como hijos de Dios, usted y yo tenemos el material en la Biblia para alimentarnos del material y sacar la forma de conducta en la que queremos llevar la casa. Amén. A veces nosotros como padres somos demasiado laxos, somos demasiado libertinos. Nuestros hijos se nos pierden en la propia casa. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos disciplina, porque no hay normas. ¿Sabe? Una norma que debe existir en su casa es: los domingos nos levantamos temprano y nos vamos para la iglesia. Ay, papá, pero es que yo estoy cansado del sábado. Ese es su problema. El domingo nos vamos para la iglesia. Pero esa norma la debe colocar el padre. Y la mamá tiene que hacerla cumplir. Mire, sigamos. Colosenses capítulo 3, versículo 21 nos da una expectativa un poco más fuerte. Colosenses 3, 21 dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Escúcheme bien. Hace algunos años atrás vi una revista en uno de un vuelo que estuve por ahí, una revista donde había una revista cristiana en el avión. Había una revista ahí, alguien la había dejado y yo empecé a hojearla y me di cuenta que en esa revista había una página donde hablaba acerca de las estadísticas de la iglesia cristiana. ¿Y sabe lo que dicen las estadísticas de la iglesia cristiana? Que el desánimo más grande de los hijos está en las casas de ellos. Los hijos se desaniman por el mal ejemplo de sus padres. Los hijos dicen que sus padres son hipócritas. Santo Dios, dicen amén o ay, 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 digan algo. ¿Y sabe por qué los papás dicen sabe por qué los hijos dicen que los padres son hipócritas? Porque uno es el papá en la iglesia y otro es el papá en la casa. Y los hijos juzgan su cristianismo si vive lo que predica. Y a veces nosotros como cristianos estamos dándole mal ejemplo a nuestros hijos.
¿Sabe cuántos jóvenes se están perdiendo en Latinoamérica en este momento? El 80% de la juventud de Latinoamérica se van de la iglesia al cumplir la mayoría de edad porque no creen en el cristianismo de sus padres. Porque los padres llegan y cuando están en el momento reunidos con sus hijos en la mesa se ponen a hablar de otro hermano, de la iglesia y del pastor. Yo sé que aquí no pasa. Eso es por allá en otro país, en Rivadavia, Argentina. Saludos a los hermanos de Rivadavia. Eso es lejos de aquí. Pero quiero decirle una cosa. Los hijos tienen la razón. Los padres dan mal ejemplo. Y queremos hijos cristianos, pero los padres dan mal ejemplo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Esto es importante. Enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos que ser bastante radicales a la hora de enseñar la palabra, pero no fastidiosos. Lo que dice este versículo es que todos los momentos son oportunidades para poder sembrar una buena semilla en el corazón de un joven o de un niño. Escúcheme bien, la Biblia dice, todo lo que el hombre teme, ahora sí, ¿qué dice? Eso le sobreviene, eso se le sucederá. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo dice la Biblia? En estos días mi hijo decía, papi, tengo un miedo de ganarme 5 millones de pesos. Y yo me reí, le preguntaba por qué. Dice, porque es que lo que uno teme, eso le sobreviene. Y mi hijo tiene un miedo de ganarse 5 millones de pesos. Cuando la palabra habla de lo que uno teme, eso le sobreviene, está hablando de cuando uno permite y anida en el corazón sentimientos equivocados. Porque cuando uno tiene temor, cuando uno recibe un impacto, cuando sus hijos reciben un impacto de temor, los papás son los que proyectan el futuro de sus hijos o destruyen el futuro de sus hijos con sus palabras, con lo que siembran. Su hijo puede estar estudiando y resulta que perdió una materia o perdió el año, y usted tiene dos opciones: puede decirle, chino bruto, usted no sirve para nada, o le puede decir, no se preocupe, mijo, el otro año se va a esforzar y va a hacer lo mejor y va a ser el mejor estudiante. Porque cuando el niño está pasando por la crisis, su alma se abre como un portón y recibe todo lo que le digan. El alma se abre a través del temor, como dice la palabra, el amor abre el alma, pero el temor también. Y cuando un hijo tiene temor, abre su alma, y la primera semilla que se siembre, esa semilla da fruto. Y si usted, cuando el hijo está mostrando su momento de debilidad, de tristeza, usted abre el corazón, el niño abre el alma esperando recibir una semilla, y usted le dice, bruto, no sirve para nada, esa es la semilla que va a dar fruto ahí. Pero cuando usted lo motiva a que sea mejor a futuro y le dice, tranquilo, hijo, esta no fue, pero vamos a proyectarnos a futuro, el hijo va a tener tranquilidad, paz, y va a saber que lo va a poder lograr con la ayuda de ustedes. Y esa semilla es la que se siembra. Siempre conté con mis padres. Amén. Cuando mi hijo Joseph era pequeñito, yo siempre hablo de él porque es mi experiencia, ¿no? Tenía 3 añitos. Súbamele un poquito al micrófono, porfa, que no van a escuchar acá. Cuando mi hijo tenía 3 añitos, 4 añitos, resulta que lo llevábamos al jardín. Y en el jardín del colegio, la profesora, en esos días era octubre, y la profesora empezó a regalarle dulces a los niños que llegaban. Y a un niño, un corazón de 4 años, se le hizo fácil que cuando un niño llegó al final, él cogió la bolsa y rápido le regaló un dulce. Y la profesora, en vez de canalizar ese momento, le dijo, tú te estás robando los caramelos. ¿Sabe algo? Mi hijo llegó llorando a casa. Y cuando él llegó a casa llorando, me contó la historia. Le dije, hijo, tú no te la puedes dar de Robin Hood. Coger los caramelos que no son tuyos y empezar a repartirlos al mundo, porque eso no es tu problema. Pero tú no eres ningún ladrón. Lo hiciste en tu inocencia infantil.
y eso está bien hecho. Mañana vamos los dos, voy a comprar una bolsa de caramelos, vamos los dos al colegio, tú vas a pedirle perdón a la profesora y repartes los caramelos a todos los niños. Y así lo hicimos. Porque yo como padre debo saber qué le siembro a mi hijo. ¿Sabe lo que hace en el corazón de un niño de 4 años una maestra, la autoridad que le diga ladrón? ¿Sabe el daño que le hace? Pero ¿sabe lo que puede hacer un padre que le diga no fue así, yo te creo, cuenta conmigo y vamos a solucionarlo? Eso es diferente. Amén. Porque tenemos el poder para cambiar la historia. Eso lo deben saber los padres. Ahora, ¿qué deben saber los hijos? Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8, por favor, atentos, muchachos. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Escuche bien. Nos lo aclara un poco más Proverbios 6:20. Dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Mire esto, escúcheme bien. El padre tiene la autoridad de colocar el mandamiento en la casa, pero la mamá tiene la responsabilidad de enseñar a que ese mandamiento se cumpla. ¿Dicen amén? ¿Dicen amén? Cada uno tiene una función diferente y cada uno debe hacerlo dentro del hogar, debe transmitir y debe enseñar lo que Dios les ha dejado que hagan. El papá debe tener autoridad para generar la norma y la mamá debe tener la autoridad y el conocimiento para desarrollar que esa norma se cumpla. Los hijos no son, escúcheme, los niños son muy inteligentes. Y los niños saben quién es el débil de la casa. Los niños saben quién es la persona a la que le pueden ir con lloriqueos a manipularle el corazón y a quién no. Por eso padre y madre deben tener claro quiénes son delante del Señor y qué van a hacer con sus hijos y con la enseñanza que Dios les ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Escúcheme bien. Pónganse de acuerdo, padre y madre, y las normas son las que ustedes dos coloquen en el hogar y no se quebranten las normas el uno al otro, porque el hijo conoce la debilidad y sabe a quién puede manipular y a quién no. Y usted como padre cristiano tiene que aceptar el reto, escúcheme bien, tiene que aceptar el reto de que juntos vamos a llevar adelante a nuestra familia, a nuestros hijos. Eso depende de nosotros. Miren lo que dice aquí más adelante en Deuteronomio, capítulo 21, verso 18. Mire esto. Deuteronomio 21, 18 dice: si alguno tuviera un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan aún así no les hace, ni aún así les hace caso. Eso dice Deuteronomio. Está hablando de un hijo que se le salió de las manos a un padre. Está hablando de un hijo, escúcheme bien, que no le fue bien instruido en su casa. ¿Sabe lo que la ley dice? Bíblicamente la ley dice sobre estos niños, dice: a ese chico hay que apedrearlo. ¿Cuántos de ustedes quisieran hacer eso con sus hijos? Ninguno, ¿verdad? Pero entonces no se equivoque ahora, no se equivoque en el presente. Perdónenme un momentico, muchachos, hay que recoger esos cables porque si no podemos tener un corto. Escúchenme, no podemos
hacer a un lado la formación de nuestros hijos, pensando solo en nosotros y no pensando en el futuro de ellos. Es nuestra responsabilidad. Un hijo es rebelde no por él, es por la mala educación que le diste. Un hijo es rebelde no por él, es porque tú no fuiste direccionado y direccionaste a tu hijo. No es la responsabilidad del niño, es la tuya como padre. Tercer consejo, lo que todos debemos saber. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis capítulo 4, versículo 8. ¿Se acuerdan ustedes en la historia de Caín y Abel? ¿Sí? Que no lo veo allá. ¿Sí se acuerdan? La historia de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Dice la palabra que Caín mató a Abel. La palabra del Señor nos enseña que este joven hirió a su hermano, lo mató, y en el verso 10 del capítulo 4 de Génesis dice que la sangre de Abel clamaba por justicia y clamaba a Dios. Y le decía Abel a Dios: no es justo que me haya sucedido esto a mí. Y Dios fue al huerto o al lugar donde estaba Caín y le preguntó: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín fue: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo alguna responsabilidad con mi hermano? ¿Y sabe algo? Le quiero decir algo. Escúcheme, yo quiero que usted señale a la persona que está a su lado y dígale: tú eres guarda de tu hermano. ¿Sabe algo? Todos somos guardas de todos en esta iglesia. El esposo es el guarda del corazón de la esposa. Amén. La esposa es la guarda del corazón del esposo. Los padres son los guardas del corazón de los hijos. Los hermanos son los guardas del corazón de los hermanos menores. Y todos nos debemos la responsabilidad de enseñarle a través de nuestro ejemplo que la vida cristiana y la fe cristiana es hermosa. La Biblia dice claramente, escúcheme bien, la Biblia dice que si algún hermano tuyo en la fe se carga porque tú comas carne, la Biblia dice: pues tú no la comas. Esto significa, si hay algo en lo que tú puedas contribuir al crecimiento espiritual de tu hermano, de tu hermana, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, sacrifícate. Amén. Si hay algo en lo que tú puedas contribuir, aunque a ti no te guste, aunque a ti no te parezca, sacrifícate. Porque todos aquí somos guardas de nuestros hermanos. Amén. Los padres son los guardas del corazón de los hijos. Los hermanos son guardas del corazón de los hermanos. Y la iglesia es guarda del corazón de la iglesia. Amén. Todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos un compromiso. Todos tenemos algo que nos hace responsables en el crecimiento espiritual de la otra persona. Maduremos, sacrifiquémonos y esforcémonos. ¿Cuántos decimos amén? Colóquense en pie, por favor, vamos a orar. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Señor, gracias te doy por esta palabra. Gracias te doy, Señor, por esta palabra que tú nos has regalado hoy. Hoy nos responsabilizamos del corazón de nuestros hermanos. Hoy nos comprometemos a no ser un mal ejemplo para ellos,
Hoy nos comprometemos, Señor, a enseñarle la fe a través de los actos de sacrificio real. Hoy, Señor, con ejemplo, nos comprometemos a amar lo suficiente para darles el ejemplo. Ahí tú donde estás, si está tu esposa al lado, dile: Señor, hoy me comprometo a guardar el corazón de mi esposa, a proteger el corazón de mi familia, a proteger el corazón de mis hijos, a proteger el corazón de mi esposo, a protegerlo, a guardarlo con el ejemplo, siendo fiel a ti, para que Él también sea fiel a ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos regalas esta palabra para vivirla en la fidelidad a ti. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.